Quiero seguir con esta segunda parte del tema, una voz en tiempos peligrosos. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que en estos postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, y da una lista allí tremenda. Y en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice el apóstol lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice: predicación de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. De esto estuvimos hablando, compartiéndoles a usted. Y le decíamos que la iglesia tiene que ser valiente. Por eso el Señor explicó y dijo, y habló diciendo: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes se lo arrebatan, según Mateo capítulo 11, versículo 12. Como iglesia estamos llamados a ser valientes y a pregonar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a hablar la verdad. La iglesia está llamada a anunciar la verdad en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos peligrosos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. En estos tiempos tan difíciles, nosotros estamos llamados a anunciar la verdad, porque como tenemos la lista allí en segunda de Timoteo, capítulo 3, es bastante larga la lista, pero es necesario leerla para que usted tenga en cuenta. Allá dice, en 1 de Timoteo capítulo 4, apostatarán de la fe, o sea, la apostasía se levantará. Y les estaba diciendo que hay maestros fuera y dentro, pero que no tenemos que tenerle tanto miedo a los que están fuera enseñando herejías y enseñando cosas raras. Más hay que tener mucho temor de los que están enseñando dentro algunas cosas que van en contra de la palabra. Y se dicen que están en la iglesia, y se dicen que hacen parte de los redimidos por Cristo, pero hay un ego, hay una prepotencia, y es entonces lo que dice allí la lista en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9, donde el apóstol habla y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y le decía en estos días, ustedes que me están siguiendo y que están escuchando este mensaje y que están allí en línea, y los que han venido con nosotros estudiando este pasaje o estudiando esta serie, que el apóstol Pablo no se preocupó allí por las señales de los fines del tiempo, como lo enseña Mateo capítulo 24, gloria al Señor, cuando habla de las señales de la venida del Señor. Y nosotros sabemos que es necesario que hayan todas estas cosas, que ocurran todas estas situaciones. Pero el apóstol Pablo se está preocupando más por la doctrina, más por la enseñanza. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe,
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esa lista, si nos ponemos a sacar el significado de cada una de estas palabras, no terminamos hoy. Pero nuestra sociedad está pero muy entretenida con esta situación. Y la iglesia está quieta. La iglesia que tiene la voz debe anunciar la verdad y debe contrarrestar a aquellos que se oponen con mansedumbre. Porque es necesario que entendamos lo que dijo el Señor. Los voy a enviar en medio de lobos, pero ustedes sean prudentes y sean sencillos. Y nunca crean que porque tienes la razón ganaste. Lo contrario, tienes que entender que es el Espíritu Santo el que está revelando la palabra a la iglesia, para que la iglesia revele la palabra a los que la necesitan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo quiero hablarte de las advertencias que nos da la Escritura a través de Jesús. Las advertencias que nos da el apóstol Pablo, las advertencias que nos da la Escritura a través de Juan el Bautista, las advertencias que nos da la Escritura a través del apóstol Juan. Si nosotros que somos la voz, una voz en el desierto según Juan 1:23, una voz en medio de lobos según Mateo capítulo 10 versículo 16, una voz en tiempos peligrosos según segunda de Timoteo capítulo 3 1 al 17. Esta advertencia está allí clara y está dada para aquellos que dicen ser la voz, para aquellos que dicen tener la verdad. Y la verdad no es solamente anunciarla, hay que enseñarla. Pero te voy a decir algo, la verdad no hay que defenderla, porque cuando la verdad se habla, ella desenmascara la mentira. Por eso te decía en estos días que cuando Jesús hablaba, que cuando Jesús anunciaba, toda tiniebla tenía que retroceder. Entonces cuando Jesús llega y da la palabra a través de la iglesia, toda mentira cae por tierra y toda tiniebla desaparece en el nombre poderoso de los falsos profetas. Y cuando está hablando de los falsos profetas, no está hablando en sí de un ministerio. Guárdense de aquellos que enseñan mal la Escritura, que enseñan mal la palabra, que enseñan mal la doctrina, o sea, falsos maestros. Guárdense de aquellos que se autonombran o autodenominan falsos apóstoles. Guárdense de aquellos que se dicen ser cristianos y no andan según la verdad, falsos hermanos. Entonces cuando el Señor está diciendo allá en Mateo capítulo 7 de Mateo, versos 10, mira lo que el Señor dice, la advertencia que da Jesús a la iglesia, a los discípulos. Capítulo 7 de Mateo, versículo 10, dice: gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 10. Vamos a estar leyendo. Vamos a leer el versículo 15. Leamos nomás el 15 porque el tiempo no me da. Hay un párrafo que dice allí, la Escritura, el tema es: por sus frutos los conoceréis. El versículo 15 dice el Señor Jesús hablando: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es la advertencia de Jesús a los discípulos. Es la advertencia del Señor para la iglesia, para aquella que es la voz, para aquella que anuncia. ¿Usted cree que usted no ha sido testigo de cuánta gente difama a otro? De cuánta gente toma un púlpito
Y en vez de enseñar la palabra, empieza a difamar y a hablar de otro, a menospreciar a alguien, a decir algo que no tiene que decir, a hablar en contra de una denominación, a hablar en contra de una doctrina. Cuando usted tiene la verdad, no tiene que estar difamando a nadie. Porque cuando usted habla la verdad, te decía, la mentira cae por tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces la advertencia de Jesús es: ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Guárdense de ellos, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo da la advertencia a los ancianos. Allí cuando se despide Mileto, se va y se despide y le dice allí en el capítulo 20 de Hechos a los hermanos que están allí con él. Y mire lo que les dice el apóstol: bendito sea el Señor. Cuánta gente que trabaja en la obra del Señor, cuánta gente que ministra en la obra del Señor y enseña a la iglesia y la lleva por un buen camino, y de pronto viene alguien y da una profecía o da un disparate y vuelve aquello un solo arroz con mango, y la gente, en vez de afirmarse, se desvían, otros se vuelven ateos, etcétera, porque no hay no están firmes en lo que han creído. Se desvían de la verdad porque vino alguien, cualquier viento de doctrina, y les dio una palabra. Y entonces Pablo, siendo consciente de esto, le dice allí a los hermanos, capítulo 20 de Hechos, versículo 26 al 30. Dice el apóstol: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Está escuchando? Amén. Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenga mucho cuidado con lo que usted oye. No preste atención, como decíamos en días atrás, a fábulas, a genealogía, porque alguien te trajo una palabra y te dijo tal cosa, porque alguien te profetizó un ministerio y ya sales corriendo a hacer lo que no tienes que hacer. De pronto Dios te dio la palabra, claro que sí. Y yo sé y reconozco y entiendo que hay profetas, que Dios habla, que Dios oye, que Dios ve. Yo tengo conocimiento y sé de eso, pero yo tengo que tener también la revelación, y tengo que tener el conocimiento, y tengo que tener el discernimiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me dé convicción que la palabra que estoy recibiendo es Dios que me la está dando y no el hombre, y que sea en el tiempo de Dios que se cumpla y no en el mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el apóstol se está despidiendo allí de los ancianos y le da una palabra contundente y les dice: por tanto, miren por vosotros mismos. Y no solamente miren por lo que han aprendido, y miren por lo que han entendido, y miren por lo que han escuchado. No solamente miren por vosotros mismos, dice, también miren el rebaño del Señor. Cuiden de la iglesia en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Pablo les está diciendo: tengan convicción y seguridad que quien nos llamó es el Señor. Y que cuando venga alguien con cualquier otro mensaje y lo quiera hacer mover, usted esté firme en lo que ha creído y tenga, como siempre digo, identidad cristiana. ¿Cuánta gente, porque no hacen lo que ellos dicen, cogen y se van? ¿Cuánta gente, porque no están de acuerdo en cualquier una cuestión, abren
campo aparte y se desvían. Pues el apóstol le está diciendo allí a los ancianos: quien los puso a ustedes allí por obispos fue el Señor. Así que cuando alguien tiene el llamamiento, alguien ha entendido el llamado de Dios, no pone en tela de juicio ni duda que Dios fue el que lo llamó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el apóstol le dice: yo tengo entendido y sé que después de mí, cuando yo parta, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, falsos profetas, gente a enseñar lo que no tiene que enseñar y a derribar lo que yo les he enseñado. Es lo que Pablo les está diciendo allí. Van a venir lobos rapaces, profetas con palabras fáciles, porque a la gente le gusta es eso, que le hablen cosas bonitas y que le hablen de todo. Yo no estoy en contra de la prosperidad, claro que yo sé que Dios prospera y bendice, pero hay gente que se desvive por eso. Hay otros que andan buscando que les digan qué maleficio tienen o qué mal les está persiguiendo. Y entonces cuando el profeta o cuando el pastor no les enseña de brujería, de hechicería, y fuera que Satanás y el nombre de Jesús, ahí no se mueve Dios. Porque están detrás de que siempre le digan: allá te están haciendo, te están rezando, te tienen rezado, te tienen cruzado. Cuando usted llegó a Cristo, se crucificó en Cristo y toda maldición que había sobre usted se cortó en el nombre poderoso de Jesús. Así que no ande buscando más nada. Es que yo estoy salado. Claro que está salado si eres la sal de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Esas son las advertencias. Guárdense. Y entonces Pablo dice: no solamente van a venir lobos rapaces, sino que de vosotros mismos se levantarán hombres, dice allí, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuánta gente no se deja mover? Y hay movimientos y la gente se va detrás del movimiento. Y la Biblia mía dice que yo no tengo que seguir las señales, sino que las señales me seguirán a mí. Y estas señales seguirán a los que creen. Bendito el nombre de Jesús. Entonces ahí en 2 de Juan, lástima que el tiempo se me fue, pero ahí en 2 de Juan, Juan está siendo claro y conciso. Y denominó a algunos como anticristo. Y los denominó engañadores. Y él habla a la iglesia y habla con un amor tan especial. El anciano a la señora elegida. La señora elegida es la iglesia. La señora elegida eres tu iglesia. Aleluya. Tú eres la señora elegida. A sus hijos, los hermanos, los consiervos, los que estamos allí en la iglesia. A quienes yo amo en la verdad, dice Juan. Allí en 2 de Juan estoy nuevamente. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Es Dios el que te escogió en amor. Y es Dios el que te puso allí. Y entonces viene allí el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Qué hermoso es que cuando usted haya conocido a gente que caminó con usted en el evangelio y que estuvo allí por mucho tiempo, y de pronto usted deja de verlo por muchos años. Y cuando se encuentran y se regocijan porque se encontraron tantos años y allí está permaneciendo, eso lo llena uno de gozo. Pero qué triste es cuando alguien está apartado, que ha caminado contigo, que ha militado contigo y de pronto ya no está. O que de pronto se fue para otro lugar. O que está impartiendo otra doctrina. Pero allí está diciendo el apóstol Juan: me regocijé mucho porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Porque este mandamiento no es de otro lugar. Como Jesús dijo: yo doy a conocer las cosas que el Padre me reveló y me dijo que hiciese y que dijera. Eso fue revelado por el Padre. Dice el versículo 5: y ahora te ruego, Señora,
no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído del principio. Y dice el versículo 7, la advertencia de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, él lo denomina, dice, es engañador y es el anticristo. Tienen que tener entendimiento, la capacidad espiritual de entender que de la manera como Juan el Bautista, escúchame bien, llamó a aquellos que están allí, saduceos y fariseos, cuando él estaba anunciando y cuando él estaba bautizando, pero no se lo digo a todo el mundo, le digo, generación de víboras. De igual manera el apóstol está diciendo aquí, estos que dicen esto, él nos denomina y dice, son engañadores y el anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino en carne. Estuvo aquí en medio de ellos. Él fue testigo, lo vio. Pedro habla de ser testigo presencial. Y dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos, la misma expresión del apóstol Pablo allá a los ancianos en Mileto. Aquí fue, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea que si usted está firme en la verdad, siga ahí firme en la verdad y que nada te hará mover. Los consejos den fruto. Los consejos persistan en lo que han aprendido. Los consejos permanezcan en la doctrina. Recuerden, dice Juan, que hay muchos engañadores. El evangelio, iglesia que me escuchas, hermano que estás aquí, hermana que estás allá, hermano que estás allá, quien sea usted que me esté escuchando, el evangelio es algo tan sagrado que si no se conserva en su integridad, se deforma perversamente. Y la gente comienza a difamar del evangelio, como te decía en estos días, porque nosotros damos pie para que la gente difame del evangelio. Y algunos pervierten el camino del Señor. Cuiden vuestra alma, les dice en el versículo 8. Cuiden vuestra alma. No solamente les está diciendo, recuerden que hay muchos engañadores, sino cuiden vuestra alma. Cuiden y persisten en lo que ha usted escuchado, en lo que usted ha oído. Cuiden eso. Y no solamente les dice que cuiden esto, que cuiden el alma. Perseveren en la sana doctrina, según el versículo 9. Y tengan cuidado al hacer separación entre lo que se dice que están en la verdad y no están en la verdad. Porque hay mucha gente que trae contienda, división. Y eso, desde simple vista, analizamos y entendemos que no es de Dios. Porque el Señor no trae división. Así que, mucho cuidado con eso. Cuando alguien te está enseñando algo que va en contra de la Escritura, tenga mucho cuidado. Porque usted hace parte de aquellos que somos la voz. Que Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Y recuerda, tenga mucho cuidado con lo que ha aprendido y ha escuchado hasta el día de hoy. Permanezca firme en la fe, creyendo en el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ministre a través del Espíritu Santo en nuestro ser. Nos redarguya, nos exhorta y nos consuela conforme a tu divina y gloriosa voluntad. Y que podamos entender que somos, Señor, la voz. Y que no solamente simplemente una voz para hacer alaraca o hacer bulla, sino que somos la voz que tiene la verdad. Y que esa voz que está allí debe resonar y debe ser anunciada en el desierto. Y que esa voz debe ser anunciada en medio de lobos. Y que esa voz debe pregonarse y ser anunciada en medio de estos tiempos peligrosos.
Pero afírmanos a nosotros en la verdad. Confírmanos siempre en la verdad. Enséñanos siempre en la verdad. Redargúyenos siempre en la verdad a través de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera.